vino a cobrarme la renta el rentero y pues en mi solar no había árboles. En mi cochera, que era bastante amplia. Y se quejaron que había muchas hojas, enfrente de mi casa. Y les dijo el rentero, pues ella no tiene árboles, no tiene por qué barrer. Pues sí, ¿como para qué? Ok, bueno. Muy buenas tardes, gracias a todos por su presencia en esta nueva edición del Preludio Podcast, su preludio favorito, desde Saltillo. Hoy nos acompaña una mujer que trae un tema muy poco explorado, por así decirlo, socialmente, pero muy interesante, que de repente nos asombra y de la cual tenemos mucho que aprender. Rubí González, buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, Analia, por la invitación. No, gracias a ti por venir, por acompañarnos. Regia. Hasta las cachas. Regia hasta las cachas. Llegó aquí a Saltillo haciendo una maestría y aquí se enamoró. Del clima. De todo. Principalmente. Se trajo a su príncipe también. También. Exacto. Platícanos quién es Rubí González. Pues bueno, yo soy licenciada en Artes Plásticas por la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde nací, crecí. Toda mi vida viví en Monterrey. Y bueno, estudié Artes Plásticas en la uni y estuve más que nada trabajando en el área educativa de las artes, como maestra de arte desde preescolar hasta secundaria. Y pues luego las ganas de seguir preparándome, buscamos una maestría que estuviera acorde y así fue como llegamos a la maestría en sociocultural, en gestión sociocultural, muy importante, gestión sociocultural en la Ibero, donde tuve el placer de conocerte y donde, como bien dices, me enamoré de Saltillo, del clima, de la gente, del no tráfico y pues finalmente acá vine a hacer mi vida. Bien, recuerdo, como compañeras de escuela, yo creo que no fui la única, yo fui la única que no pasó por tu proyecto. Sí, es cierto. Soy una mendiga traidora, pero fui la que más aprendió. Sí, pues es que es algo muy curioso porque de primera como a todo mundo le llama la atención porque finalmente es algo que pues que lo vives, lo tienes todo el tiempo ahí en casa, es tu historia, pero a la hora de entrarle a la investigación pues no es tan sencillo. Claro. Vamos a hablar un poquito para contextualizar del proyecto Casa Raíz. Dinos qué es Casa Raíz. Pues durante la maestría, como requisito de graduación, pues había que hacer un proyecto. Yo siempre había estado ligada a la genealogía, desde, pues no sé, siempre me ha llamado la atención como esta búsqueda del pasado, de por qué somos como somos, qué nos hace ser como somos. Y yo quería buscar una forma de ligar este gusto, este hobby, que era como yo lo consideraba en un principio, a algo que estuviera más tangible y más al alcance de la gente. Y así fue como nace Casa Raíz, que es un proyecto en el que buscamos acercar a la gente a la genealogía mediante la exploración de sus árboles genealógicos, con el único fin de ayudarles a encontrar a sus ancestros, no solamente como quiénes eran, sino pues cuál era su función en la sociedad en el momento en el que está. Claro. Yo recuerdo porque todo el mundo pasó por ahí y yo no. Y después yo me involucré por otros asuntos que ya después contaré. Estaba buscando a una mujer revolucionaria de la laguna. Me hablan, no la estaba buscando yo, la estaba buscando un amigo del Congreso del Estado. Y dice, oye, es que ya buscaron, ya fueron al archivo. No es cierto. Me dice, es que
ya fuimos nosotros aquí al archivo y no está su acta de nacimiento. Y queremos tener la certeza que es coahuilense, que nació en Coahuila. ¿Tendrás a alguien en San Pedro que pueda ir a buscar en los libros? Porque lo que hay aquí, pues no. Ya me dio los datos y todo, y yo me quedo... Era un sábado en la noche. Le digo, no me hagan eso, porque me dejan pensando. No puedo. Luego los problemas se convierten en mis problemas. Entonces me quedo, y entonces digo, San Pedro, era la fecha de nacimiento tentativa, era 1894, 1897, más o menos. Y no hallaba por dónde encontrar a la mujer. Ahorita me voy a acordar del nombre, porque me aparece como pariente. Es decir, pariente. No es pariente, pero como la he buscado tanto, muy seguido me aparece que si ya quiero encontrar el parentesco con esta señora, ¿no? Ella fue considerada, o se piensa, o al menos algunos libros así lo consignan, que fue la única mujer considerada coronel, la que tuvo un grado militar. En el ejército de Francisco Villa. No está comprobado, pero bueno, así está consignado en algunos textos históricos. Petra se llama. Petra, es que mi abuela se llamaba Petra, pero el apellido ahorita me voy a acordar. Y empiezo a pensar, dije, bueno, si no está en el archivo, tiene que estar en el archivo del eclesiástico. Sí. Tuvo que haber sido bautizada. Uh-huh. Dije, pero Torreón tiene menos tiempo que la fecha de nacimiento de esta señora, a quien pertenecía la diócesis de San Pedro. Uh-huh. Y me voy a buscar el archivo de la diócesis de Torreón. Y la diócesis tiene 70 años, creo, si mal, 50 o 70 años. Entonces, pues no iba a estar ahí. Y la región del San Pedro, las parroquias de San Pedro se le asignaron, se las quitaron a la diócesis de Saltillo. Y entonces aquí yo recordaba que cuando recién llegué a trabajar a Cultura, se estaba trabajando en la actualización y digitalización del archivo de catedral. Y para mí todo lo que tenga que ver con museos tiene que ver con Arturo Villarreal. Uh-huh. Entonces le hablo sábado en la noche, y le digo, Arturo, ¿te acuerdas? Tú que estuviste ahí, que yo no estuve metido. Oye, es que ando buscando esto. Yo no sé, pero no sabes si se llevaron los archivos, si se quedaron aquí, si se digitalizaron. No, yo no sé nada de eso, yo no estuve metido en eso. Ok. Luego, oye, ¿y no te acuerdas si solo se digitalizó lo de catedral? Uy, todas las diócesis. Ahí, chinguele, jódele. Hasta que me habla y me dice, oye, pues, ¿cuál es tu problema? ¿Qué andas buscando? Entonces le digo, estoy buscando a esta persona, así. Dice, pues, que búscala en la capilla de San Pedro. Uh-huh. Le dije, sí, pues, nada más que está aquí a 3 horas. Y luego es sábado. No me van a contestar hasta el lunes y esta duda no puede esperar. Y entonces hasta me dio el número de la parroquia de San Peter. Y ya cuando lo desesperé, me dice, búscalo en Family Search y déjame en paz. Ahí vas a encontrar todo. Y yo, ¿qué es eso? Explícame. ¿De qué se trata eso? Y ya me metí, obviamente, inmediatamente me registré, hice una cuenta, me puse a buscar, porque mi fin era buscar a la señora, a doña Petra, hasta que no la encontré a ella. Creemos que encontramos a sus hermanos. A sus hermanos. Pero como no hay referencia ni de quién eran sus padres, no tenemos la claridad de realmente si sí son o no son sus hermanos. Creemos por la coincidencia de nombres, fechas y apellidos que pudiera ser parte de su familia. Uh-huh.
me fui leyendo el libro, registro por registro, el de nacimiento, de partidas de nacimiento del registro civil, hasta 1900, entrados 1900, no lo encontré. ¿Del civil de San Pedro? De San Pedro. Del San Pedro. Entonces no lo encontré y dije, pues no está. Pero entonces me di cuenta que podía buscar muchas cosas, que había mucha información ahí y que yo, pues no, yo desconocía eso y 1000 cosas más. Y tú sabes, como te lo había comentado en la escuela, que yo siempre quise saber de dónde salió lo mendíbil. Yo quiero saber, y sigo queriendo saber porque pinche Juan Guillermo nomás no se deja. Perdone, tatarabuelo. Es una disculpa, pero es que no te deja usted. Así no voy a salir. Y ya fue cuando empecé a buscar a la familia y topaba con Juan Guillermo. Y ahorita ya subí 2. Ah, muy bien. Pero los 3, que creo que los 3 se llaman, si mal no estoy, Juan Guillermos, tuvieron 2 esposas cada uno, o por lo menos tienen familias con 2 mujeres. Entonces ha sido ¿Esa brecha ya pasó 1800 o está en ese? Está en 1800. Está en 1800. Está en 1800. Mi abuelo, mi papá de mi mamá nació en 1899. Ok. Entonces esta generación es de 1800. Okay. Los dos, el padre, don Juan Guillermo, y los 2 anteriores están parados ahí. Sí, es generalmente esa brecha de 1800 donde se hace el cambio entre que uno está buscando el registro civil y llegas a que ya no hay registro civil y te tienes que cambiar al eclesiástico. Siempre hay ahí alguna línea que no brincó al civil o está bautizado diferente o siempre. Ya generalmente nosotros decimos que cuando ya pasaste 1800 ya la hiciste, porque ese gap, ese espacio siempre es bien complicado. Bueno, yo tengo un asunto ahí en Sinaloa que todo el registro civil de 1920 para acá está, no sé si está extraviado, no sé si está perdido, no sé qué le pasó, pero no está. O sea, yo busco el acta de nacimiento de mi mamá, no está. Busco la partida de nacimiento de mi mamá, no está. Ni de mi papá, que nació en el 40. Y de mis hermanos, pues menos. Están las actas, están las... la fe de bautismo. Uh-huh. Pero no el acta civil. Claro. Está extraño. Sí, pues generalmente, y aparte los años, pues también concuerdan mucho con épocas en que, sobre todo por allá, estaba difícil la situación política y llegaban y quemaban o se llevaban libros y muchas veces yo he escuchado historias de que los mismos, entre los párrocos en las iglesias y los encargados del registro civil, emparedaban los libros para que no se perdieran, pero pues igual se perdieron porque nadie sabe dónde los emparedaron. Pero el tema es que yo fui con mi madre al registro civil y yo leí el libro de piedra, como dice ella, uh-huh, donde registraron su nacimiento, porque cuando se digitaliza el registro civil en Sinaloa, ella pierde su segundo apellido, puesto que mi abuelo, que fue quien la registró, la pone como con su nombre, Mendíbil, que era el apellido del C, uh-huh, que era la inicial del apellido de mi abuela. Y a mi abuela la pone como Silveria C, uh-huh, de Mendíbil. Abajo vienen los nombres los nombres y apellidos de los abuelos. La lógica era que quien hizo la digitalización debió haber tenido el cuidado de incluir, sobre todo si es un apellido. Y ahí aparecía que era hija de Antonio Castro. Bueno, nieta de Antonio Castro. Pero el caso es que, teniendo ella todos sus papeles con sus 2 apellidos, cuando se le vence el IFE, pues en el acta solo le aparece un apellido. Y
y tuvimos que ir allá al rancho donde nació. Y yo lo vi, o sea, existe, la oficial del registro civil le sacó una copia y nos lo entregó en las manos. Nos dijo, vayan al principal de Ahome para que les hagan la corrección. Ajá. Con esta copia de que en el libro viene asentado este dato del abuelo, ¿no? Ajá. Y lleven todos los documentos donde ella siempre ha sido, o sea, ostentado con el segundo apellido. Y así fue como lo pudimos arreglar, lo resolvimos, pero extrañamente no aparecen. Esos libros son los que ya no aparecen. Son los que no aparecen. Sí, está muy extraño. Sí. Alguien nos los dejó. Sí. O alguien se los llevó, porque luego hay muchos casos en Monterrey, hay muchísimos casos de libros perdidos que aparecen en Estados Unidos. Ya. En subastas y cosas así que dices, pues alguien se los llevó, ¿no? Sí, y me han tocado revisar, por ejemplo, el archivo de Sonora es un archivo muy ordenado. El de aquí de Saltillo, el de Arteaga, la familia de mi marido es del Tunal. O sea, cuando me harto de una rama, me brinco para otra rama. Esto ya me fastidiaron. Me voy a vivir a casa de estos, ¿no? Y el archivo del registro civil del Tunal, que era una población importante en aquella época, es un archivo muy bien conservado, pero además está muy completo la información que contiene, y ahí está muy extraño porque se entrelaza Nuevo León con Arteaga. Mucha gente de Nuevo León venía, de los poblados de Nuevo León venía a hacer los registros a Tunal. Exactamente. Donde en las montañas se encuentran las dos comunidades. Exacto. Entonces, bueno, esto es nada más un contexto de lo que yo en lo particular he encontrado. Ahora dime tú qué has encontrado. No, bueno. Mira, yo empecé a hacer esto porque alrededor, ¿qué sería? Del 2002, 2003, me quedé sin trabajo. Como todos en algún momento. Y iba y pasaba mucho tiempo a casa de mi abuelo, de mis abuelos. En ese tiempo vivía mi abuelita todavía. Platicaba mucho con ellos, sus historias y demás. Y un día me dice mi abuelo, te voy a enseñar algo. Pero no te lo puedo dar porque es muy preciado para mí. Y entonces llega con una Biblia y en la parte de atrás venía con letra ya sabes, estas letras manuscritas muy garigoleadas, muy bonitas. Me acuerdo perfecto que decía biografía de Bonifacio Villarreal. Ya. Y yo me quedé así como que, ¿qué es esto? Y empecé a ojear y venían desde sus ancestros unas 3, 4 generaciones atrás, los de su esposa, y nombraba a todos sus hijos, dónde estaban, dónde habían sido registrados, dónde habían fallecido algunos de ellos. Venía el fallecimiento de la esposa y uno de sus hijos, creo que fue el último dato que puso. Y hasta ahí. Y entonces a mí das de cuenta que me enseñaste una película y no me dijiste el final, ¿no? O sea, me quedé así a medias y me empezó a dar la curiosidad, bueno, ¿quién era este señor, no? O sea, ¿por qué tuvo la necesidad de poner en una Biblia esta parte de su historia? Hay mucha información sobre él que todavía no he corroborado. En las mismas actas en algunos viene como artesano, en otras viene como ayudante de policía, en otras viene como maestro. Era como mil usos, ¿no? O sea, pero andaba mucho en diferentes partes de esa región de Nuevo León, que es el Carmen, el Carmen, Nuevo León. Y todos sus hijos estaban registrados en diferente municipio. Y de ahí empezó. Y yo pues con eso de, bueno, ¿y ahora cómo hago para seguir investigando más? ¿Cómo puedo saber más? Y esto estábamos hablando de pues la rama paterna de mi mamá. O sea, pues es un árbol, ¿no? O sea, empiezas tú y tú son 2 y esos 2 se hacen 4. Digo, he visto, por ejemplo, muchos
que circula mucho en redes, esta de que si llegas a tu no sé cuánta generación son tantas personas, si no eres de Monterrey, porque tu árbol se empieza a hacer una enredadera. Si no eres Mendivil. Si no eres del norte del país. Porque sí, o sea, muy pronto en esta investigación, pues me empecé a dar cuenta que había mucha endogamia, que había mucho matrimonios entre primos, hermanos, familia cercana, pues que en ese momento, digo, uno ahorita se asusta, ¿no? Pero en ese momento, pues era la cosa más común, o sea, hay muchas razones por las cuales alguien se podía casar con un primo, o así, desde queremos que la protección del patrimonio. Sí, que el patrimonio se quede aquí en las familias, o literal, es que no hay gente en el pueblo, cásate con tu prima, o sea, no hay más. Y así fui como explorando. Yo siempre tenía como mucha gente que empieza a hacer esto. El momento en el que yo dijera, aquí me voy a ir a Europa y mis antepasados de no sé dónde y así, porque todos güeritos y todos no sé qué. No, todos, absolutamente todos, del lado, por lo menos del lado de mi mamá y del lado materno de mi papá, todos están en Nuevo León hasta la fundación. Ya. Todos, solamente una rama, la de mi abuela paterna, está en Durango. Muy cerquita, porque la mamá de mi abuelita era de Durango. Pero todos resultaron de ahí. Y entonces yo empecé, en ese tiempo, pues estaba muy en boga el empezar a hacer por internet y buscar y demás. Yo me metí a grupos, a foros, que era lo que había en ese momento. Sí, sí. Me metí a foros, me enteré que había una sociedad de genealogía de Nuevo León, que hacían reuniones, empecé a ir. Y cuando empecé a ir, pues fue muy interesante porque yo era junto con otro chavo que era como 3, 4 años más chico que yo, pues éramos los más chavitos. Y los demás eran, o sea, era Alex, este chico que te digo, era yo, Luis de Somes, que en algún momento seguramente va a escuchar esto, estoy segura, que le mando un saludo, que es también unos 5 o 6 años más grande que yo, y de ahí de 70 para arriba. Y todo el mundo me decía, es que ese es un hobby de viejitos, Rubio. O sea, eso es para la gente que tiene tiempo. Y yo, pues es que a lo mejor yo no tengo tiempo, pero tengo curiosidad. O sea, yo no sé cuánto tiempo voy a tener, ¿sabes? ¿Qué tal que no tengo tiempo? O sea, yo necesito saber. ¿Y para qué? ¿Para qué quieres saber? Porque en ese tiempo pregunta. mi bisabuela todavía vivía y alcancé a preguntarle 2, 3 cosas y nada más me decía, no le busques y no le busques. Y yo, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué hay esta como negación del pasado? O sea, sí, obviamente encuentras muchas cosas en la investigación que dices, ok, esto es muy doloroso, los hijos que se perdieron, los padres que murieron cuando estaba todavía los hijos a muy corta edad, y no puedes evitar, porque es tu familia, o sea, no puedes evitar hacer esa conexión y decir, híjole, qué difícil. O sea, yo no sé cómo hubiera sido para mí si yo hubiera estado en estas circunstancias, ¿no? Lo primero que encontré, voy a balconear a mi bisabuela, pues al cabo que ya hay mis primos que luego me reclamen. Cuando yo iba a hablar con mi abuelo, me decía, no vas a encontrar a mi hermano Tomás. Y yo, ¿por qué no? No, pues es que Tomás murió muy chiquito. Yo no lo conocí, mi abuelo es el más chico creo que son 8. Ya es el único que queda ahorita. Tiene 92 años. Y me decía, no lo vas a encontrar porque él murió muy chiquito, yo nunca lo conocí y demás. Y pues a mí entre más me dicen que no, es de familia. Entonces, pues yo es que ¿por qué no lo voy a encontrar? Y yo me fui literal, como dices tú, nada más que yo en ese tiempo iba al archivo. Todas mis vacaciones me las pasaba en el archivo histórico de Monterrey. Mis vacaciones en el archivo. En el archivo, sí. Me fui hoja por hoja. No era un apellido común, se apellidan Romero. No es un apellido común en el Carmen.
Entonces yo decía, es que tiene que salir. Algunos, bendito Dios, venían los Unos índices, atrás, sí. los índices ya. ahí. Entonces, pues ya te fijas en el índice y pues no, la R y no, y pues por no dejar volvías a darle así una ojeada. Y no lo hallaba, hasta que la encontré. Y decía que había nacido en San Antonio, Texas. Anda. Y yo decía, ¿qué están haciendo allá? O sea, el Carmen ni siquiera está cerquita de la frontera, ¿no? Y pues dije, bueno, no encontraba yo el matrimonio de mis bisabuelos. Dije, ¿y si se casaron allá? ¿Y cómo le hago para checar? Y Luis, que siempre me ha apoyado muchísimo, Luis de Somes, en la investigación, me hizo el favor de contactarme con la parroquia de allá y me mandaron una copia del acta de matrimonio. Y luego pues ya, empecé yo a hacer como el árbol. Primero lo hacíamos en libretita antes de que hubiera Ancestry y Family Search y todas estas cosas que nos facilitan mucho la investigación. Y como que algo no cuadraba. Los meses no te daban. No me daban. Y entonces dije, ¿y ahora cómo le digo a mi abuelito? Es que no tienes que decírselo. Digo, no tenía por qué, ¿no? Pero pues me pareció interesante como contárselo. Sí. Y me acuerdo, nada más abrió mucho los ojos y me dijo, ¿en serio? Dije, pues es que o era cincomecino o qué pasó aquí, ¿no? No, digo, seguramente es ese tipo de cosas que dices, por más que investigues, la investigación no te lo da. Y no es lo mismo para ti que eres la familia que para alguien externo que es externo. Ese empezar a hacer historias, empezar a hacer las novelas, ¿no? De qué pasaría, se habrá embarazado y en el pueblo, y cómo crees, y se fueron y se escaparon, o se la robó, o empieza uno a hacer historias y jamás vas a saber, ¿no? O sea, hay algunas cosas que en realidad nunca vamos a saber. Pero es muy emocionante hacer todas estas conjeturas. Y de ahí pues ir buscando, ¿no? Y cada rama tiene como su detalle, digamos, ¿no? Pero siempre con mucho respeto hacia mi familia, porque finalmente esas cosas que ellos pasaron me hicieron estar justo aquí en este momento y no en otro lugar, y verme así como me veo y no diferente. Porque todo eso nos afecta, todo lo que ellos pasaron de alguna u otra manera nos termina afectando. Sí, por supuesto. Yo encontré, porque cuando alguien me dice, es que ¿para qué? Porque mi mamá es como tu abuelita. Uh-huh. ¿A qué le buscas? Le hizo mucho ruido cuando supo que... Cuando le hablaba y le decía, ya encontré esto, me mentiste todos estos años. El primer caso así fue mi abuela, que en paz descanse, cuidó muchos años. Primero murió mi abuela, por cierto, a una tía suya, hermana de su mamá, que se quedó ciega. Era mucho mayor que mi abuela, pero teóricamente nunca se casó y nunca tuvo hijos. Entonces no había, cuando se mueren ya todos los hermanos, la única persona que levanta la mano y dice, yo voy a cuidar a mi tía Mercedes, mi abuela. Y nos criamos con la tía Mercedes porque vivía en la casa de la abuela, ¿no? Entonces, la historia que todos sabíamos era que la tía Mercedes tuvo un novio, que intentaron casarse y que su mamá, que es mi bisabuela, uh-huh. No, mi tatarabuela. Mi tatarabuela. Uh-huh. Doña Gabriela, que era de armas tomar, no quiso, porque ella era de las más chicas, mi tía Mercedes era de las más chicas. Entonces, en aquella época las más chicas se quedaban a cuidar a los papás. Que en este caso nada más era ella, porque el señor ya había fallecido. Y cuentan que la golpeó mucho cuando supo que iba a casarse.
cuando supo que iba a la iglesia, porque lo iba a hacer a escondidas. Entonces mi tía queda en cama con muchos problemas de salud y le escribe una carta al novio para decirle que si se va a ir con él, que si se pueden casar, qué bueno, y si no, así mero, pero que ella quiere estar con él porque hasta donde se sabe ya habían rentado una casa, un cuartito, ya habían empezado a ponerle muebles y esas cosas. Entonces ellos ya tenían un proyecto de vida juntos. Y la abuela Gabriela vino y les deshizo todo el tema. Y el caso es que el señor, que no recuerdo el nombre, recibe el papel donde mi tía le escribe y no sabía leer. Y entonces dice, pues la Meche, pues ya me cortó. O sea, ya no se va a casar conmigo. Y agarra el caballo y se va. Y se va de la ciudad. Entonces mi tía ya quedó para siempre soltera. Nunca tuvo otra relación. Se dedicó a cuidar a su mamá hasta que falleció. Y entonces andaba yo buscando la familia de mi abuela, que era como una familia muy conocida en el pueblo donde vivían. Y me encuentro un acta de matrimonio a nombre de Mercedes Buelna y Garibay, es el apellido de la abuela Gabriela. Chinga. Sí, no. Zoom. Sí, es la tía. O sea, él sacó las cuentas. Sí, es la tía. Y luego el testigo era un hermano. Les dije, la madre, mi tía sí se casó. Y empiezo a concluir, bueno, después de leer un poquito por aquí y por acá en algunos grupos, en un poco de las tradiciones anteriores, empiezo esta parte en que la iglesia ya te pide estar casado por el civil, o por lo menos allá, la iglesia ya te pide estar casado por el civil para poder casarte por la iglesia. Uh-huh. Entonces ellos se casaron por lo civil, pero lo que importaba era el matrimonio eclesiástico, que fue el que no alcanzó a hacer la tía Merced. Entonces yo dije, quiero saber cuáles son los terrenos que dejó ese señor. Sí, no. Porque a mí me toca algo. Aunque se haya casado con otra después es inválido porque él estaba casado con mi tía Mercedes. Y que exijo los terrenos de la familia. Sí, es algo súper común. O sea, incluso cuando yo empecé, a mí me gustaba mucho porque antes que estuvieran las cosas complicadas por acá o por allá, por el norte, por Nuevo León, me gustaba mucho ir directamente a los municipios. Uh-huh. Mi familia está repartida, toda está más o menos en la misma área de Nuevo León, pero está repartida en diferentes municipios. Higueras, Doctor González, Marín, El Carmen, todos están así como en esa área. Y cuando fui a Doctor González, me paro en un merendero y pregunto, oiga, estoy buscando, era no me acuerdo cómo se llama, el Castillo, se llama la comunidad donde, o el lugar donde ellos nacieron. Uh-huh. Y que me sacan el machete. Chingas. Y yo, no, pues mira, es que soy Rubí González, soy tataranieta de don Francisco González, y ¿a qué viene? No, pues es que ando buscando la historia de la familia, no sé qué. Mira, yo soy de que yo soy gente buena. Sí, o sea, yo soy historiadora, amateur, pero como la del meme. Sí, así, con las manos arriba. No me mates, soy historiadora. Soy historiadora. Soy la historiadora de la familia autonombrada.
Y sí, te quedas como, ¿qué onda? Ya después me di cuenta que hasta el día de hoy hay una disputa por unos terrenos. Ya, claro. Que mi tatarabuelo quedó, según entiendo, él muere intestado y entonces quedan en posesión de la esposa y se muere y quedan, y ahí fue donde como que se empezó así como que, bueno, ¿cómo nos los vamos a repartir? Había, como siempre, como dices Disputas. tú, había un tío que fue el que se quedó soltero y que se quedó con la abuelita hasta el final y demás. Se muere el tío y ahora sí, y hasta el día de hoy. A machetazos todos. Sí, o sea, y unos, pues ahí medio se perdieron, otros, pues los agarraron, pero eran hectáreas de terreno. Y de repente así me hablan de que ven a la junta, que porque el terreno, que no sé qué. Yo no quiero nada, les digo, a mí no me metan en sus problemas. Yo solo quiero saber la historia. Yo nomás quiero saber si tienen fotos, qué padre. O sea, a mí el archivo fotográfico es algo que sí. Que insisto mucho en tener. Ya después ahí me comentaron que, o sea, ahí medio no supieron qué hacer con unas cosas y las quemaron. Y bien triste, ¿no? Pero sí, o sea, te encuentras con con unas situaciones que dices, a ver, sí, literal los terrenos de la abuela, o sea, sí, peleándoselos. Y yo, no, ¿para qué? No, o sea, ni voy a tener nada allá, ni voy a ir, tipo allá, pelénselos. Y si es algo más cerquita, pues igual y sí, no quieres hacer una casita de campo. En San Pedro, sí, ¿a dónde llegar? A Santiago. A Santiago, que digas, bueno, pues puedo armar algo y hacer una casita o algo. Una cabañita. Una cabañita, pero no, allá, al final del mundo, que esa es otra que yo digo, me impacta mucho, como me pasa mucho en Higueras, por ejemplo. Higueras está en medio de la nada. No hay nada. Hay una laguna y no hay nada más. O sea, está la Sierra de Picachos. Mis antepasados se dedicaban a la labor. Uh-huh. Eran granjeros, eran pastores, porque no había otra cosa que hacer. O sea, no tenían... Tampoco eran los ricos del pueblo como para andar en las minas ni nada. O sea, simplemente a mí me impresiona mucho pensar así en qué momento dijeron, paren todo, vamos a fundar un pueblo aquí donde no hay nada. O sea, no había nada, aparte lejísimos de cualquier cosa. O sea, son cosas que a mí me quedan como de... incógnita, y a veces dije, me gustaría como retroceder en el tiempo y decir, a ver, ¿en qué momento? Y ver qué estaba pasando. Dijeron, esta es una buena idea, pero es que desde la fundación de Monterrey, ¿a quién se le ocurre? O sea, si ya van 3 veces y estás viendo cómo se pone, como ¿por qué? ¿Por qué la insistencia? Digo, obviamente pues estaban los ojos de agua y había... cosas ahí cerca, ¿no? Pero nadie en su sano juicio, o sea, si ya los indios te quitaron el asentamiento una vez y te lo volvieron a quitar, o sea, ¿por qué? ¿Por qué insistes? Pero bueno, mira, gracias a eso aquí andamos, ¿no? Claro, en el caso de los Mendívil y de don Juan Guillermo, un saludo, que no sabe cuántas canas, me sacó usted más canas que mis hijos. Ellos viven, el pueblo donde nació la mayor parte de la familia, o los pueblos, son varios, pero están muy, muy cerca uno de otro, se llaman Potrero de Cancio. Okay. Están en el límite entre Sinaloa, Chihuahua y Sonora. Ok. Si ubicas. Me dio calor nomás de imaginarme. Llegaron ahí, bueno, la historia familiar cuenta porque todavía no hay mucho que encontrar. Y hay gente todavía viviendo ahí. Yo estoy en el grupo del Potrero de Cancio. Estoy yo en el de Nuevo Repueblo del doctor González. Hay gente que todavía vive ahí, pero la mayoría es gente que va a trabajar a Estados Unidos y regresa.
que tiene ese arraigo y con eso vive el pueblo, ¿no? Con las divisas que se mandan de allá. Y la historia de la familia, mi mamá, cuando habla de ese tema, porque aparte ella tiene cierta, pues sí, animadversión de alguna manera con los Mendívil, porque pues mi abuelo era hijo de Juan Guillermo, entonces, y a su vez era nieto del otro Juan Guillermo y así, y eran de los mismos, entonces mi mamá no se lo ha perdonado y creo que nunca en la vida se lo perdonará. Perdón, mamá, no veas este capítulo, no le presenten este capítulo a mi mamá. El caso es que no habla mucho de la historia de la familia. Sí hay algunas cosas que cuenta. Sí conoció a su abuela, sí conoció a su abuelo. Lo que saben es que, y así les llaman, eran gambusinos buscando las minas. Y hasta donde se creía eran el visa Don Juangui, había llegado de España. Okay. No llegó de España, está nacido y registrado en el Potrero de Cancio. Su papá, el otro Don Juangui, también está nacido y registrado en el Potrero en Choice, que es la cabecera municipal. Y del único que no he encontrado el registro es el que sigue. Delante. O sea, ya tenemos el nombre, no creo que se llama. Es que esta parte, te voy a contar. Estaba yo buscando la historia, emocionada. Ya sabes, sí, que hasta te lo mandé y te dije, aquí estoy atorada con Don Juan. Y empiezo a buscar, pues, por otros lados. Cuando me aburro de unos, me voy para otros. Y me habla estábamos hablando una primillo. Bueno, salió el chisme de la tía, que sí se casó. Y entonces le dije, ¿sabías que mi tía sí se casó? ¿Cómo? Estaba casada, mira, y le mando el acta. Ay, no puede ser, y sería señorita, ¿qué te importa? Eso no importa. El asunto es que estaba casada. Y que si este hombre se volvió a casar, eso lo convierte en bígamo, que ya debe haber muerto, obviamente. Pues si la tía murió hace cuántos años, el señor, pues con más razón. El caso es que así nace el chisme en la familia, el chisme por el cual todo el mundo se entera que yo ando hurgando el pasado y soy juzgada por ello. Entonces mi prima dice, oye, yo también estoy haciendo el árbol genealógico, mira, y me enseña su árbol. Y le digo, ¿eso llevas? Si no, ¿eso llevas? Dice, sí. Saco el mío, ten. La coordenada. Y le comparto el código. Y entonces ahora lo estamos armando juntas. En conjunto. Exacto. Y yo no pasaba de Don Juangui, platicábamos en las noches que estábamos las dos haciendo lo mismo. Y oye, y esto, y mira, ya encontré esto. Mira. Pero veíamos que había en el mismo pueblo 2 Juan Guillermos, con 2 mujeres diferentes, con muchos hijos con cada mujer, pero no hallábamos el enlace, o sea, la conexión para decir es el mismo. Y en el caso del Juan Guillermo casado con la otra señora que no es nuestra abuela o nuestra bisabuela, hay un familiar que ya tiene la rama bien arriba. Yo creo que es de la iglesia de Jesucristo. Sí. Porque ya él ya los ubica en España. O sea, ella ya tiene miembros ubicados nacidos en España. Digo, igual con las reservas del caso. Porque sí. Hay mucha gente bien volada que pone se va cosas y se va donde y se va. No son. No, el otro día se me apareció una doña ahí, una señora. Dice, oiga, es que usted me modificó y la fregada. Le dije, a ver, yo solo modifico en base al libro. Sí. Eran 3 o 4 hermanos registrados juntos todos al mismo tiempo. Y lo que yo registré lo que yo acomodé fue el lugar de nacimiento, porque no aparecía. Uh-huh. Pues un pinche hermano no nació en ese pueblo y no me di cuenta. Todos los demás sí. Entonces,
Por lógica dije, todos así. Puse todos en el mismo. Y me estaba alegando mi tía, no sé qué, Lejana. en qué grado, porque le había cambiado al pueblo de Tamazopo por el de no sé qué fregado. Es una cosa bien común en Family Search. Family Search. Yo lo dejé de usar precisamente por eso. Porque así como hay gente que es muy aplicada y que si no tiene el papel en la mano no mueve un dato, hay gente que sin comprobar les vale y tu investigación de años se va porque y alégales, digo, hay grupos en Facebook, Luis de Somers no me dejará mentir porque se ha agarrado con 3, 4. Yo nomás estoy ahí viendo el chisme, ¿no? Pero donde es que aquí dice, pero es que si no hay papel no puedes decir. Y es bien complicado porque uno puede inferir muchas cosas. Y está bien, inferir está bien. Pero no puedes estar 100% seguro hasta que no tienes el documento. Pues de hecho, incluso con el teniendo el documento no puedes aseverar que es verdad. Claro, porque en el caso de mi abuela, que te digo que yo vi el libro de piedra de mi mamá, que no fue hace mucho, bueno, todavía no se moría mi papá. Yo, en el libro de piedra dice que mi abuelo era menor que mi abuela. Entonces cuando mi mamá lee su registro dice, chinga, ¿desde cuándo? Si mi mamá nació en 1907 y mi papá nació en 1899, ¿cómo que ahora resulta que que mi abuela es la lagartona? Claro, no, y es que hay que tener en cuenta también porque finalmente estamos a expensas del escribano en turno, o sea, y de la memoria del que registró. Por eso yo me acuerdo, el maestro Miguel Ángel Muñoz Borrego siempre me decía, del único del que no te puedes fiar 100% es del acta de defunción. Porque el difunto no está ahí para aseverar que los datos sean correctos. Entonces, a mí me pasa algo muy similar con mi abuela paterna, la que te digo que es de Durango. Ahí es una situación muy complicada. Es mi pared. O sea, es donde me topo porque... topas, sí. O sea, está bien bonito mi árbol así todos con sus flechitas hacia allá. Y el lado de mi abuela paterna está bloqueado en los bisabuelos. Que es bien frustrante para cuando ya llevas a don Diego de Montemayor y a don Baltasar de Sosa y no sé qué, y Diego de Treviño y al tan inventado Marcos Alonso de la Garza, que de repente tu cuarta generación no la puedes mover. Y entonces el acta de nacimiento de mi abuela no se sabe dónde está. Mi abuela ni siquiera sabemos cuál es su fecha real de nacimiento. Su pasaporte viene una fecha, su supuesta acta de nacimiento viene en otra, pero su acta de nacimiento está en el 1973. Como extemporáneo. Ajá. Donde uno de sus medios hermanos, que ahora sé que son medios hermanos, la presenta para hacer su acta. No sé con qué objetivos y, o sea, yo no sé cómo se casó. Pues es que antes no te pedían tanta cosa. Y la presenta él diciendo que es la octava hermana y no sé qué, y el matrimonio tal, y un montón de mentiras que dices, oye, esto no es cierto. O sea, mi abuela paterna es hija del segundo matrimonio de sus dos papás, y los dos fallecieron para cuando ella tenía como 15 años. Entonces, pues, y ahora que me comentabas tú, voy a hacer un paréntesis aquí, de cómo es difícil para nuestros familiares a veces hablar del pasado. Para ella siempre fue muy difícil hablar de su papá y de su mamá, pues porque perder a tus papás a los 15 años, pues está cañón. Sí, claro. O sea, no es cosa fácil. Y ella siempre decía que tenía recuerdos muy tristes de su infancia y de cómo tuvo que estar como pasando de casa en casa de sus medios hermanos, porque nada más eran ella y su otra hermana. En una de estas yo me encuentro en Facebook, porque de repente sale, ya sabes, con una hija de esta hermana de mi abuelita. Y ella me cuenta una historia que no tiene nada que ver con la que mi abuela me contaba.
que ella me contaba que su mamá le decía que su papá le enseñó a hacer raspados y que era carnicero y que todos muy contentos y que las querían como si fueran hijas de como si fueran hermanos todos. Y yo, es que esa no es la historia que me contó mi abuelita. No. O sea, mi abuelita, pues, o sea, y Marga López, o sea, sufrida. O sea, la historia así como de, pero porque la percepción de cada persona es diferente. Entonces te digo, no te puedes fiar ni siquiera del papel, porque en este papel ella venía como hija, y ahorita me sonaron las alarmas, porque su abuelo era un Antonio Castro. Ya. No era mi abuelo. Uno. Y su papá se llamaba Pedro Castro. Ya. Y creo que sí. Y hasta ahí. Y luego, o sea, te vas a las actas y las actas vienen unas actas, el acta de matrimonio con un apellido y el de nacimiento con otro apellido y los registros de los hijos con diferentes apellidos, la mujer. Dices, no te puedes fiar 100% de tener el papel, ¿no? O sea, hay cosas que nunca vas a saber. Sí, en el presente, que se supone que somos todavía más vivarachos, más cuidadosos con eso, cuando el registro de mi hijo nos dieron un borrador del acta para que revisáramos y señaláramos si eran correctos todos los datos antes de imprimir ya el acta oficial de nacimiento. Y los dos dije, pues yo lo leí la parte que me compete y dije, lo mío está bien. Creo que algún dato de mi papá tenía algún error. Y dije, nada más aquí este asuntito. Y él dijo, está bien. Y viene a resultar que en el segundo apellido de su papá no está bien. Y estamos hablando de hace 12 años. Sí, sí, sí. Entonces dices tú, sí, no te puedes fiar. Si en lo actual. Y sí, ¿no? Y uno siempre como que tenía esa de que no, bueno, pero en el papel dice, bueno, pero en el papel viene. Y así hay casos de adopciones que nunca fueron legalizadas, por ejemplo. O sea, ¿cuántas historias de, es que se murieron los papás y entonces se repartieron los hijos entre todos? ¿Cuántas historias de, no, pues la mujer tuvo su bebé fuera del matrimonio y entonces los abuelos lo registraron como si fuera de ellos? O sea, no te puedes fiar del papel. No, yo estoy tapada ahorita, estoy parada con la familia de mi papá, con la familia de su mamá, de su abuela, porque no hallo el registro de mi bisabuela. Y la conocí. Ella lo crió a mi papá. Entonces hay mucha historia porque él obviamente como es creado por ella, la historia que él cuenta siempre es sobre su bisabuela, nunca sobre su mamá. Su abuela. Es sobre su abuela. Okay. Perdón, es mi bisabuela. Es porque cuando nació mi papá, mi abuela se enfermó. Entonces su abuela lo recoge ¿Y lo cría? Para que no se contagie. Y se lo lleva al pueblo donde ella vivía para la sierra, y lo cría. Y mi abuela se alivia y nunca lo recoge. Entonces, yo me llevo muy bien con todos los primos y todo. Los quiero mucho y eso. Pero mi papá siempre estuvo con ese sentimiento de como si hubiera sido el rechazado de la familia. Por esa razón. Esa situación. Por esa situación. Y topo con la familia, con los datos de la bisabuela, porque no hallo su registro. No está. O sea, no hay ninguno. Hay muchas mujeres que se llaman, que tienen los nombres, y hay algunas que tienen los apellidos, pero ninguna es coincidente. Y las que llegan a coincidir de una u otra manera, con uno u otro apellido, no coinciden con las fechas tentativas de nacimiento. Ya. No, y es que luego te topas con los homónimos, por ejemplo. La cantidad de Gertrudis de la Garza que hay en mi familia. No tienes los idea. Tus Juan Guillermo, sí, o sea, nombres que se repetían y que vienes siendo como familiar directo de ellos. Y a eso iba, justamente eso iba, ¿qué tanto te has topado en tu experiencia con estos círculos?
que en teoría, o al menos la gente que puede dar testimonio, que está viva, no tiene idea de cómo pasó. Pero hay círculos de nombres al mismo tiempo sucediendo en diferentes generaciones. ¿Te has dado? Sí, los has captado, Sí, ¿no? Es muy recurrente. Y yo, o sea, yo lo asocio mucho con un fenómeno más bien social, ¿no? O sea, yo doy clases en una preparatoria de aquí de Saltillo y la cantidad de Reginas, Renatas, Paulas, Ana Paulinas, Ana Pau, tipo, pues son nombres, porque son nombres recurrentes. Además, la Iglesia Católica en ese momento te exigía que le pusieras un nombre cristiano. Bueno, y si no se lo ponían, porque todos son Marías. Se lo ponían, si no son José, son Marías, ¿no? Todos. Y te pasan a perjudicar la genealogía porque, pues, cuántos José Manueles, cuántos Juan Guillermos, cuántas María Guadalupe, cuántas María Gertrudis, o sea. Y además en el caso de una parte de mi familia en particular, el santoral. El santoral. El santoral era algo súper importante, o sea, se le ponía el nombre del santo al niño, así se llamara Aquiles. O sea, hay dos casos particulares en mi familia. Uno es de mi tía Licha, que falleció el año pasado, que ella nació el 2 de noviembre y entonces es el Día de Todos los Santos, ¿no? Y mi abuela me contaba que su papá pues le quiso poner Santos, porque es el día que traía. Y mi bisabuela decía, ¿cómo le vas a poner Santos a la niña? ¿No? O sea, le puedes poner cualquiera, es todos los santos, el que tú quieras. Y no. Santos. Y ya de grande, mi tía se cambió el nombre a Alicia, creo que es Alicia Santos. Y pues ya la tía Licha, ¿no? Otro era mi tío Mundo, que también ya falleció, todos esos hermanos de mi abuela materna, que también creo que traía Atila o Atilano, una cosa así. Anif de la Red. Así, una cosa así. Y mi abuelita, pues no, o sea, así tenía, creo ella, y otra Melquiades, que ella falleció chiquita, que no. Curiosamente, que esos luego son así como cosas que te quedas así como de, pues qué curioso, ¿no? Tanto el tío Mundo como esta niña que se terminó llamando Graciela, no les pusieron el nombre del santo y fueron, ellos dos fallecieron relativamente jóvenes. O sea, mi tío falleció en sus 50s y esta niña Graciela falleció de bebé. Coincidentemente, ¿no? Coincidentemente, ¿no? Y pues obviamente el bisabuelo decía que era porque no le habían puesto el nombre del santo al niño, ¿no? Mi mamá tiene un caso bien raro, mi abuela, porque mi mamá es la mayor y le puso Aida. Y a la que sigue le puso Elvira. Y a la que sigue le puso Hilda. Y se lleva por las vocales A, E, I. Y la cuarta se iba a llamar Olga. Nomás que la madrina dijo, no, estás loca. Es que se le toca a Olga la O. No, nació el día de la Santa Concepción y se va a llamar Concepción. Concha. Y es mi tía Conchita. Y fue la que rompió, porque no sé cómo se hubiera llamado mi tío, que es el que sigue. Sí. Con U, Úrsulo. Oye, sí. Sí, o sea, sí. Pero ahí extrañamente en el registro me encontré que 2 años antes que naciera mi abuela, mi bisabuela tuvo una primera hija a la que le puso Elvira. Entonces, cuando yo le platico a mi mamá sobre eso y le digo, oye, mi abuela, o sea, siempre supimos que mi abuela tuvo 2 hermanos, el tío Juan y el tío Adrián, que es el más chiquito, pero nunca habló que había tenido una hermana llamada Elvira y que casualmente mi tía se llama Elvira. Sí. Entonces, cuando le platico a mi mamá, dice, nunca supimos, mi mamá nunca nos platicó que hubiera tenido una hermana que llevara el nombre de Elvira. Y es que esta tía murió antes que naciera mi abuela. Sí. Pero el nombre coincide. Entonces,
El enigma es si mi abuela sabía o no sabía. Sí. Y en el caso de mi abuela paterna, yo siempre supe que era hija única. Bueno, siempre pensamos que era hija única. Y eso pues también ha dificultado mucho encontrar más datos de su mamá. Sí. Porque no hay otros hermanos. No hay otros hermanos. Y de hecho, ni siquiera encuentro el acta de mi abuela. Qué complicado. La ventaja es que tengo los nombres de sus papás. Pero hace poco, compartiendo la información con los primos, en alguna ocasión mi abuela, porque como sus papás sí los crió mi abuela, tuvieron más relación. En alguna ocasión mi abuela me dijo que ella tuvo una hermana y en un huracán se les cayó la casa donde vivían y mis abuelos se metieron a una cueva con sus 2 niñas chiquitas de brazos y ahí una enfermó y murió. Supongo la humedad o algo que absorbió, no sé. Entonces, pero tampoco encuentro nadie conoce el nombre. No hay un registro que coincida con los nombres de los padres, no hay un acta de defunción que coincida con nada. Entonces, esos son como las cosas que a mí me tienen detenida esa parte del árbol por parte de mi papá. De tu papá. De mi papá. De mi mamá. Ay, es que hay líneas que son bien padres. Esta que te digo de Doctor González, de mi bisabuelo, tatarabuelo Francisco, el que tenía así el terrenal y demás. Entre las cosas, cuando falleció mi abuelo, entre las cosas, papeles que él tenía guardados y demás, encontramos una que se llama una hijada, que es como un recuento de hijos. No, de posesiones que él tenía. Okay. 3 vacas, un candelabro, tipo cosas así, ¿no? Uh-huh. Y al final decía que todo eso era, le pertenecía a él porque venía de 1, 2, 3, 4, 5 ramas para arriba. Y yo dije, ¿qué es esto? O sea, cuando dices así, la divina providencia sí te alumbra y, o sea, te dice, síguele porque vas bien, ¿no? Sí, y pues nada más me puse como a corroborar los datos que venían ahí, pues sí. Y de estar atorada a mediados de 1800, me fui a mediados de 1700. Sí. Y de ahí ya, final, o sea, si llegas a mediados de 1700, ya. O te vas directo a España o te vas a los fundadores del lugar de la población. De la población. Es lo lógico. Y aquí sacamos a colación, si te has fijado, supongo que te has fijado, cómo cambiaron las leyes y cómo se desarrolló la medicina. Uh-huh. Porque llega una época cuando estás sacando de que se murió fulanito de tal año para acá, ya dejan de morirse por enfermedades que son curables, que ahora son curables. Incluso para nombrarlas, uh-huh. ¿no? Y en aquella época no, se murió de fiebre. ¿Qué fiebre? No sé, tuvo temperatura 3 días y cualquier cosa, puede haber sido un problema estomacal, puede haber sido un problema respiratorio, una infección, dolor de costado. Sí, dolor de costado, dolor de pecho, dolores de cabeza. Ese lo usan muy seguido en mi familia. Yo creo que de ahí lo saqué. Sí, mi favorito es de viejo. De viejo. Mi favorito, viejo. Murió de viejo. Sí. Y luego en otro registro, la abuela Gabriela, lleva a registrar, está extraño, tú lo imaginas, porque como no recuerdo cuántos hijos son, pero son como 10. Y lleva a registrar como que a los 3 primeros de un pueblo allá en la lejanía de la sierra, los baja a la cabecera municipal a registrar. Y entonces ves la fecha en la que los registraron. El más grande creo que tenía ya 16 años o una cosa así. La más casi la más chica tenía 2, 3 años. Y entonces ves los años y coinciden con
las consecuencias que debió tener las leyes de reforma. Uh-huh. Sí. ¿Sí? Cuando empieza el registro civil, ves muy seguido donde está una persona registrando a 5 o 6 hijos, porque y hijos de 15, 16 años, hasta bebecitos, porque era como... Ya era como que les pusieron una fecha obligatoria para registrar, porque en este caso ella los registra como hijos naturales porque no asiste su pareja. Y aún después tuvieron 3 hijos más, y estos son los que están registrados por separado. Pero ella los registra como hijos naturales. Y hay otra cosa extraña, por ejemplo, en la abuela, ser una señora, a mí sí me daría miedo haber sido su hija o su nieta, no sé. O sea, desde ahí ves una Ana Paula. Por ejemplo. Sí, es que todo se viene arrastrando. Sí. El acta de matrimonio de ella es en artículo mortis con su esposo. Entonces, así está, el acta lo registra como tal, que el registro, el oficial del registro civil viene a la casa y señala que está levantando esta acta de matrimonio a petición de la doña, porque el señor ya está muy grave y se teme que en cualquier momento pueda fallecer, y quieren dejar como asentado quiénes son los hijos, cuáles son los hijos que tuvo con él, ¿no? Porque uno no es mal pensado, o sea, pero como vio muchas novelas, dice, ¿y si serán todos de él? Es que hijos de mi, ¿cómo dicen? Hijos de mi hija, mis hijos serán, hijos de mi hijo, en duda estarán. Sí, o sea, pues realmente no sabemos. O sea, una de mis tatarabuelas, ella quedó viuda en sus 40s y se corrían historias sobre qué había pasado con el tatarabuelo. O sea, si se murió, si se lo echaron, si había alguien que debía algo, o si había otra familia. Bueno, yo hasta el momento de mi abuelo materno, he encontrado 2 hijos fuera del matrimonio. Mi mamá sabía de una niña, bueno, cuando le conté, esas son las cosas que le molestan. Que andes ahí husmeando. Ese tipo de cosas son las que le hacen mucho ruido. Y se enoja. O sea, en unas vacaciones, cuando andaba yo todavía estaba muy metida en eso, me levanté 3 noches seguidas al baño, y las 3 noches me pasó algo. O sea, la primera noche se abrieron las ventanas del baño, que no dan al exterior, dan a un cuarto. Es decir, no había aire que las moviera, pero se movieron. La segunda noche se cae la cortina, güey, y me cae encima. Estaba yo en el baño haciendo mis cosas y ¡tracas! ¡Espérate, güey! Y la tercera noche se cae el esquinero donde están los productos de limpieza. O sea, se me caen encima. Y dice, mamá, ¿ya ves? Es algo contigo. Es contigo. Es por andar buscando en lo que no te importa. Pero lo que yo digo es que yo no vengo a juzgar qué vida tenían. Claro. Ni por qué, ni qué vida llevaban, ni qué los llevó a tomar las decisiones que hayan tomado. Simplemente quiero saber de dónde venimos. No, y es que la manera en la que tú te puedes entender y en la que te puedes explicar. ¿De dónde sacas? O sea, buscando desde por qué tus papás te educaron de esa manera, porque sus papás los educaron de cierta manera, porque a su vez sus papás los educaron de cierta manera. Y te puedes ir, o sea, yo dudo mucho que después de 4 o 5 generaciones realmente lo que sucedió te afecte de alguna manera en particular. Pero 4 o 5 generaciones, si dices, oye, ¿por qué nos pasa esto con el dinero? ¿Por qué tantos casos de abandono en mi familia? O de matrimonios fallidos, o de...
empiezas a decir, oye, es que algo tiene que hacer, o sea, hay una memoria genética que algo tiene que percibir. O sea, yo soy muy cuidadosa con estos asuntos de, pues, de las constelaciones familiares y de cosas así. No soy creyente al 100%, ¿no? pero sí siento que de alguna manera, pues, socialmente te tiene que afectar la manera en que fuiste criado por los papás que fueron criados de cierta manera. Ujú. Y por qué la posición que ocupas en tu familia es esa. O sea, sí, de repente digo, híjole, ¿por qué sí me estoy metiendo tanto en camisa de 11 varas? Pero de alguna manera no es como si fuera como un llamado ni nada, pero siento como una responsabilidad de que alguien tiene que contar esta La historia. historia. Sí, o sea, de que si a lo mejor a mí no me toca tener descendencia, pues mi hermana y mis sobrinos y mis primos y sus hijos y alguien tiene que saber cómo terminamos siendo lo que somos, ¿no? Y de dónde sacamos estas cosas tan particulares, por qué somos de esta manera, por qué vemos la tragedia a veces con un sarcasmo, porque es súper común en mi familia que la tragedia se vea con un sarcasmo y con una luz muy diferente al drama. Y porque otro lado de mi familia es tan dramático, ¿no? O sea, es que algo tiene que ser, o sea, no es como, siento que esas cosas no las decidimos. ¿No? O sea, uno puede decidir si seguir con ellas o no, pero para eso tienes que entender por qué las estás viviendo. Sí, Y para eso necesitas que se cuente la historia de tu familia. por supuesto. Sí, de hecho por eso iba al tema de los nombres, porque se repiten, porque hay generaciones que casi se repiten los nombres eh, entre una y otra. Sí. Ya lo que platicaba hace días en Facebook del tío Adrián, nadie conocía al tío Adrián, nadie sabía que existía el tío Adrián, nunca nadie se supo. Mi mamá sí, pero ella nunca dijo, mi mamá tenía, porque falleció muy joven el tío Adrián y no dejó descendencia, entonces no hay como una relación. Ella sí lo conoció. Y a raíz de eso, cuando nace mi sobrino, que es el sobrino más chico, ya después siguen mis hijos, mi hermano dice, ¿se va a llamar Adrián? Sin saber. Sin saber que el tío que tuvimos un tío abuelo llamado Adrián. Se va a llamar Adrián. Y todavía después de escribir lo que escribí, estuvo aquí mi cuñada, vino a dejar a Adrián porque va a estudiar, vino a hacer el examen de admisión. Y le pregunto, cuñada, porque mi hermano ya murió, entonces no le puedo preguntar a mi hermano. Y le pregunto a ella, ¿por qué Adrián se llama Adrián? Dijo, no sé. Sí, un día Luis dijo, ¿se va a llamar Adrián? Si es niño, se va a llamar Adrián. Y ¡pum! O sea, lo registramos como Adrián. O sea, no nació el día de San Adrián. De hecho, es como un juego, porque mi nombre pegado a Anaelia es muy poco común en la ciudad donde vivimos. O yo no conozco otra Anaelia de Guasave. Y cuando nace mi sobrina, hija de mi mismo hermano, me pide permiso y me dice, ¿puedo ponerle a Anaelia a mi hija? Y no éramos como que los hermanos más apegados y querendones del mundo, porque éramos los menores y éramos los que peleábamos siempre. Entonces, dice, ¿me das permiso de ponerle a Anaelia a mi hija? Y yo, pues ponle. O sea, es tu hija, tú sabrás cómo quieres que se llame. Y mi sobrino nace el 21 de diciembre, día del rey David. Mi hermano mayor nació el 21 de diciembre, día del rey David, se llama David. Y ellos se llevan muy bien. Entonces mi hermano hace burla y dice, ¿por qué no le puso David? Nació el día del rey David y se lleva toda madre conmigo. Y a la otra le pone a Anaelia y ni siquiera se lleva bien contigo, güey. O sea, ¿qué onda con este? Es que definitivamente hay patrones. O sea, hay cosas que no sabemos como por qué, pero hay patrones. O sea, yo no sé si fue
seguramente fue sin querer, pero mi mamá y todas sus hermanos son con M. Todos empiezan con M. Y no es algo que yo creo que mis abuelos hayan hecho a propósito. Te digo, el santoral sí tenía mucho que ver en ese tiempo. Este tatarabuelo que te digo bisabuelo, perdón, que quería que le pusieran los nombres del santoral a sus hijos, pues se llamaba Felino. Porque nació el día de San Felino. Qué bueno que a mí no me pusieron el nombre de mi santoral, porque yo me llamaría Silvestre. Silvestra. Yo no sé qué traigo, yo creo que traigo Eva, creo que traía, no sé. Mi tía, la segunda hermana de mi mamá, mi tía Elvira, que en paz descanse, decía que ella también nació el 31 de diciembre. Decía, ¿por qué no me puso Flor Silvestre? Es un nombre muy bonito. Flor Silvestre, ¿por qué me puso Elvira? Sí, pues porque eras la E, tía, te tocaba. Te tocaba la E, el Lord no te podía poner el Lord Silvestre. Sí, hay como ciertos patrones que de repente los hijos de una de las hermanas de mi abuelita que recién falleció, todos son con R. Y dices, o sea, y eso que tú dices, a mí me pasaba mucho, había como enigma en la familia. Mi abuelo paterno es, en su acta de nacimiento es Francisco Guadalupe, pero él siempre Guadalupe González, toda la vida, y Guadalupe González y todos sus papeles y sus datos y demás. Y entonces Rubí hizo una novela. Se ha de haber peleado con el abuelo y se quitó el Francisco y no sé qué. Y pues un día le pregunté, oiga, ¿por qué se quitó el Francisco? No, pues es que siempre usaba Guadalupe González, pues era más fácil quitar el Francisco del acta que ponerle el Francisco a todos mis documentos. Y yo, qué chiste, ¿no? O sea, a veces hace uno, a veces sí, o sea, a veces sí. quieres a fuerza encontrar como que, pero ¿por qué? Y a veces es una casualidad o es una cosa que no tiene una razón propia de ser, ¿no? Pero sí siento mucho que hay patrones en los que ni siquiera estamos nosotros conscientes de que estamos ahí metidos. Sí. Sí. En el caso de la familia de mi papá, de la familia paterna de mi papá, el árbol se me fue así. Súper así. ¿No se te ha ido así? No se me ha ido así para arriba de No sé, no he querido escarbarle mucho a los Mendívil, le he dejado ese chamba a mi prima. No me he querido meter a leer las actas todavía. Ella ya tiene muy acomodado el tema y yo tengo que meterme a leer y ver porque soy obsesiva, compulsiva, ¿no? Pero por lo pronto no he querido razonar si va todo bien o no va todo bien. Yo ya con que mi hija me habló y me dijo, ya encontré el hilo que nos faltaba. Si es el mismo. Y tiene otro papá y se llama también. Por eso no los hallábamos, porque estaba todo enredado. Y el hombre tuvo dos mujeres. Y luego también el otro. Ya tengo al que sigue para arriba, prima. Esos momentos así de el baile genealógico, sí. Le digo yo, donde te paras y hasta quieres bailar así de lo hice, lo encontré. No, yo no sé, el día que encuentre yo a los abuelitos de mi abuela, así me va a pasar, me voy a echar una maroma para atrás, yo creo, ¿no? Yo creo que sí. Y en cambio en el genealógico de mi papá, en el paterno, fue como muy rápido, de inmediato encontré a su papá. De inmediato todos los hermanos salieron, todos los hermanos de mi abuelo. Y entonces ya concluimos. A mí no me había caído el 20. Cuando yo les muestro el matrimonio y los hijos que tuvieron mis abuelos, sale que mis bisabuelos, que mi abuelo tuvo un hermano menor que se llamaba Rafael, igual que mi papá. Entonces mi hermano cuando ve, dice, por eso a mi papá le decían Rafaelito entonces. Y es verdad, toda la familia de mi papá le decía Rafaelito. Pues sí, porque tenía un tío llamado Rafael.
Y ya vas subiendo. Y subí muy rápido, o sea, me causó admiración lo rápido que subí en esa familia. Lo rápido que fui encontrando, porque no nomás era ir encontrando al ancestro, sino a la descendencia. A la descendencia. ¿Y como para qué sirve? O ¿para qué me ha servido a mí? Para comprender, ¿no? Como bien dices tú, para comprender por qué mi papá era de una manera, por qué mi mamá es de otra manera, porque lo que platicaba el otro día era que las mujeres Mendívil eran, bueno, de la familia de mi abuela, que vendrían siendo buenas, eran como muy fuertes, pues sí, con esa matrona, cabrón, con doña Gaby. María Gabriel, tenía como 4 nombres la señora, y sus 2 apellidos, y el problema es que solo encuentro los nombres de sus papás y párale, ya no puedo seguir. Está atorado ahí. Está atorado ahí porque al parecer el papá es de otro estado. Entonces no hay una relación, no encuentro una relación. No hay más como familia para ahí buscarle por dónde. Y extrañamente, cuando yo esperaba que los Mendívil me salieran españoles, que todavía no salen españoles, los Buelna me salen españoles. Ya veré en casa. O sea, hay un acta de nacimiento ahí muy, muy sencilla, de principios de 1800. Es que también está muy rara porque toda la familia de mi mamá, hasta donde yo recuerdo, bueno, la familia de mi abuela materna, viene del municipio de Sinaloa. O nació o tiene ascendencia en el municipio de Sinaloa. Y extrañamente, esa señora, la mamá de María Gabriela, está registrada en un pueblo de Guasave. Están pegados los municipios uno con el otro. Uno está para la costa, el otro está para la sierra. Y ella está registrada en un pueblo que está cercano a la costa. Y en la descripción del acta dice indio y española. Sí. Ella es española. La mamá de doña Gaby era española. O sea, bien especificado bien de dónde. No, nada más dice que ella es española. Porque lo que pasaba muchas veces y lo que aprendí yo de estas actas es que a todo el güerito le ponían español. ¿Sí? Si era blanquito, le ponían español. Si no era blanquito, le ponían indio o mestizo, o si estaba muy morenito, pues entonces era mulato. Ok. ¿No? Entonces, sí es muy común, por ejemplo, yo tengo muchas actas de mi familia en Marín, que todos dicen español con indio, o español con mestizo, pero no son de España. Ya. Entonces, tiene que especificar como el lugar de donde viene. O viene, por ejemplo, es un término que me gusta mucho cada que lo veo, no me sale mucho en mis actas, pero dice ultramarino. Anda. Ultramarino. O sea, que viene del mar, o sea, viene después sí, del mar. Pero a mí me llamó mucho la atención porque está registrada cerca del mar. Cerca de la costa. Cuando toda la familia proviene de la sierra, ¿no? Sí. Lo puedes justificar de una u otra manera. Ajá. Porque Sinaloa llegó a ser, si mal no estoy, cuando Sinaloa y Sonora eran un solo estado, como aquí. Uh-huh. Sinaloa llegó a ser la capital. Okay. Y fue la capital porque ahí había mucha minería. ¿Y en el puerto era común que llegaran españoles? Porque es Océano Pacífico. Sí, o sea, finalmente lo más común es que lleguen o por Tamaulipas o por Veracruz. De hecho, lo que he encontrado es que el primer Mendívil que entró a México era un militar que creo que se llama Pedro Mendívil, y entró por el puerto de Veracruz. Y ese es el que tienes que conectar. Ese es el que hay que conectar. Ya. Sí, porque Mendívil, o sea, en México en general no es un apellido común. No es un apellido común. Y cuando buscas en España tampoco es un apellido común. Es de una región
y a párale de contar. Y en el caso de México, el semillero está en ese lugar, en Potrero de Cancio, El Potrerito, Cancio. Son varios ranchos que llevan más o menos, El Cajoncito, más o menos el Cajón de Cancio. El curioso. Sí, o sea, son como muchos pueblitos que están como, o estuvieron ahí como conurbados en esa parte de la sierra. Seguramente había una seguramente actividad ahí estaba, ahí había minería y seguramente llegaron ahí y ya de ahí se dispersaron. Y el apellido está muy disperso en Sinaloa y sobre todo al norte y en Sonora. Y ya de ahí emigraron a Estados Unidos. Entonces en Estados Unidos hay muchos Mendívil, pero provienen, la mayoría tiene su origen acá en este pueblo. En Cancio y sus alrededores. Que no pienso ir a conocer. Oye, así está. Yo tengo la familia de mi abuela, que te digo que es la única que no es de Nuevo León. Me tocó ir a Durango con Laurita y ahí hay varias actas de la parroquia de Analco, creo que se llama, donde están las actas de mis abuelos de ese lado. Pero luego de ahí se van a unos pueblitos que Santiago Papasquiaro y Santiago Papasquiaro todavía está. Sí, de hecho, si mal no estoy, puede que me equivoque, pero creo que es mágico. ¿Ah, sí? Creo que Santiago es un pueblo mágico. Pueblo mágico. Sí, o sea, pueblitos que dices, Durango capital. Sí, ahí nos quedamos. Y justo hablábamos hace poco la maestra Brenda Vega y yo, a propósito de Gonzalo Vega, que su familia viene de Durango, que ella viene, Vega le viene de Durango. Entonces le digo, capaz que usted y yo estamos conectadas porque mi abuelo era Mendívil Vega. De hecho, hay una anécdota de que el zorro de la Vega, el de la Vega, nació en el Fuerte, Sinaloa. El Fuerte está pegado a Choice. Incluso hay un hotel donde ha corrido esa leyenda de que el zorro nació en esa casona que ahora es hotel. Y tienen, creo, incluso su monumento. Y si ves, cuando me he metido a la parte de la abuela acá, que allí también es otro bemol, que en algún momento los abuelos perdieron el de la y se quedaron solo con Vega. Con Vega. Es muy común. En Monterrey el caso más notado es el de la Garza. De la Garza. De la Garza. Que ahí también es lo que decías de las usanzas de los apellidos y demás. Antes era muy común que pues, te apellidabas y agarrabas el apellido que más te convenía, te gustaba. Y como muchas de las usanzas son muy portuguesas, entonces los de la Garza, que eran de la Garza Treviño, pues muchos agarraron el de la Garza y otros agarraron el Treviño. Y son hermanos, ¿no? Y no, entre ellos, o sea, yo tenía un alumno que se apellidaba Garza Treviño y yo le decía, estás pero bien mezclado, hijo. Son la misma familia, los Garza y los Treviño, que coincidentemente son las familias más nombradas en Nuevo León. Pues bueno, es que sí, bueno, digamos como conclusión, ¿qué concluirías tú de la genealogía como un ejercicio? Yo creo que una de las conclusiones más importantes a las que llegué cuando tuve la oportunidad de aterrizar el proyecto de Casa Raíz en un marco teórico y encontrar como los porqué de este proyecto, la conclusión que más me gusta aplicar es que la genealogía nos sirve para entender nuestro pasado, para buscar soluciones en nuestro presente y para formar nuestro futuro. Finalmente, si este conocimiento se queda sin aplicar, no sirve. No es nada más como que bonita la historia, es como
algo tenemos que aprender. Sí, claro. Todo esto que estamos entendiendo de nuestro pasado, de alguna manera tiene que ayudar a formar nuestro futuro. Esa yo creo que sería la conclusión más importante para mí. ¿Cómo ves la genealogía desde un punto de vista cultural? Siento que, mira, hubo un boom hace aproximadamente 5 o 6 años, cuando el gobierno español empezó a ofrecer ciudadanías a quien pudiera a quien pudiera comprobar que tenía apellido de origen sefardí. ¡Aló! Y entonces de pronto todo el mundo se interesó, quería, ¿no? sí. Porque aparte coincidió con muchas cosas en la situación política del país, entonces pues todo el mundo se quería ir. Siento que esa fue una muy buena oportunidad para empezar a abrir a la gente hacia el tema. Porque sí creo que está todavía muy concebida esta idea de que es un hobby para viejitos. Si tú vas a las sociedades de genealogía, si vas a los foros de genealogía, son señores jubilados que están ocupando su tiempo. Y qué bueno, porque pues finalmente ese trabajo se va a quedar para generaciones posteriores. Pero siento que es bien importante que las generaciones entre los 20 y los 40 estemos como empecemos a entender la genealogía como una herramienta para ayudarte a nivel personal. No nada más porque qué bonita la historia, como te digo, o sea, sino cómo puedo yo sacar provecho emocional de estas situaciones que mi familia vivió, conocerlas y poderlas redireccionar para poder entender mi futuro. ¿Crees que el tener este conocimiento que te permite de una u otra manera asomarte, porque es lo único que realmente te permite es echar un vistazo así y ver que hay diferencias entre unos grupos familiares y otros? Muchas de ellas dependen de dónde nacieron. Muchas de ellas dependen cómo emigraron, o si emigraron, si se quedaron, cuál era el trato familiar. Tiene que ver con las tradiciones o con la tradición familiar. Sí, o sea, hay muchas cosas que sí, pero no es destino. No, o sea, de ninguna manera. No porque tu familia nació en cierto lugar, quiere decir que tu familia está destinada a... Pero sí hay muchas cosas y podemos meternos en celebraciones típicas de cada lugar que no se podrían dar en otro lugar más que ahí, por el aspecto sociocultural, por la manera en que las familias están construidas. Y finalmente, pues las sociedades son eso, son familias sumadas a familias, y por alguna razón las familias en el norte son de una manera, las familias en el centro y en el sur son de otra manera, porque sí, el lugar al que te sientes perteneciente, de alguna manera te va a afectar. Sí, ¿no? Tiene la raíz, el uso y la costumbre, como le llaman. Sí. Es simplemente el clima y la forma de vestir de un grupo y otro. Ya eso te dice mucho. Y la comida y los animales que tengas a la mano, las plantas, los ingredientes. Todo eso tiene que ver con el lugar en el que creciste y en el que estás. Y la manera en que te educas. A mí me llama mucho la atención la familia de mi mamá. Obviamente es la familia con la que he estado más cerca, por obvias razones. Pero yo las veo a la distancia, las mujeres, a la familia abuela. Y veo cómo se ayudaban unas a otras, cómo se enseñaron, porque se enseñaron a leer unas a las otras. Se sentaban, según la historia que me cuenta mi mamá, se sentaban en la hornilla de hacer las tortillas y chiquititas con el libro en la mano, órale, y a ver, ¿cómo dice aquí? Y mi abuela estaba torteando y yo estaba aprendiendo, y yo aprendí a leer a los 4 años.
Y me aventé todos los libros fulanos y me aventé yo leía todos los volantes. Un día por ir por la calle leyendo un volante que me encontré, pisé un perro y me mordió y fue un escándalo y mi mamá quería matar al perro y bueno, o sea, ¿y cómo va influyendo eso en la siguiente generación? Porque en casa todos somos personas de libros, todos, o sea, desde el hermano que no terminó la preparatoria hasta que terminó el posgrado, somos personas que llevan buena ortografía, que tienen cierto, que se levantan leyendo el periódico por lo menos, sí. y es una de las fortalezas que tiene, que se heredó de esa familia de mujeres que eran básicamente mujeres. Uh-huh. Porque entiendo que a la abuela Gabriela se la sonaba el viejito. Por eso no quería que sus hijas se casaran realmente. No porque quisiera que se quedaran a cuidarla. Y porque a sus hijas casadas no les fue bien igual. También se la sonaban. Entonces, ¿qué hacen las mujeres casadas de mi familia cuando les pega el marido? Piden ayuda. Y entonces, en el caso de mi bisabuela, viene el hermano y dice, tú no puedes vivir así. Y te vas conmigo, agarra a tus hijos, agarra a tus chivas y nos vamos. Y entonces la rescata de eso. Y ahí termina este ciclo de violencia que se venía ejerciendo en la familia. Justo lo que te comentaba, o sea, ¿por qué es importante saber esto? Porque llega un momento en el que tú puedes conscientemente tomar la decisión. Uh-huh. Si yo quiero cortar con este ciclo. En el caso de mi familia es la bisabuela la tatarabuela que quedó viuda a los 40, pues quedó con 8 hijos desde los 16 hasta el año. Y mi abuela me contaba que a todos los enseñó a enrollar tabaco. Uh-huh. Y de eso sobrevivieron. Sí. Y la familia de su esposo, el esposo de mi tatarabuela, pues era una familia más o menos acomodada ahí en Higueras, y le querían quitar a sus hijos, porque pues le podían dar una mejor vida, se los querían repartir entre los hermanos y no sé qué, y mi tatarabuela dijo, no, aunque sea tortillas con chile, pero mis hijos se quedan conmigo. Por supuesto. Y siento que eso, o sea, esa resiliencia es algo que se repite mucho en la familia de mi bisabuela y de los hijos de mi tatarabuela. O sea, el haberte quedado viuda tan joven y haber decidido, teniendo la oportunidad de decir, pues es que pues a lo mejor pueden tener una mejor vida, decir, no, son mis hijos y yo los voy a sacar adelante, creo que es algo que está muy marcado en la familia. O sea, no tanto como un matriarcado, que sí lo hay porque es el norte, uh-huh. Pero como esa resiliencia, como esa, decir, de esto voy a salir adelante y yo sabré cómo. Y yo ya sabré cómo, pero yo de esta salgo, o sea, uh-huh. no necesito la ayuda de nadie. Y esto puede ser bueno y puede ser malo. Sí. Sí, porque tenemos una marcada tendencia en la familia de batallar para pedir ayuda. Uh-huh. De decir yo puedo sola. Exacto. Sobre todo las mujeres en la familia. Es bien complicado que tú encuentres a una desde mi hermana, mi mamá, mis tías, que diga, necesito ayuda. Sí, te entiendo. Y pues ves la historia y dices, pues claro. Porque en algún momento, cuando yo me casé, casada, que hubo fiesta y no los invité y se enojaron conmigo. Pues yo ya tenía años viviendo con mi marido. Ya teníamos a Ana Paula. Y cuando llega mi marido dice, vamos a casarnos, vamos a ya a establecer, a formalizar las cosas bien. Yo no dije no. O sea, yo podía haber seguido así algún tiempo más. Y cuando le avisó a mi mamá, dice, ¿por qué? Porque ella nunca se casó con mi papá.
Y entonces dice, éramos tan libres que estábamos juntos. Entonces, ¿por qué te vas a casar si estás contenta? Si tu papá estuviera vivo, no te daría permiso. Ya se chinga. ¿Desde cuándo le pedí permiso yo? ¿Cuándo le pedí permiso a mi papá? Pero sí, que en algún momento de la vida en que cuando yo salí embarazada de mi primer hijo, mi papá lo primero que dijo es, no te cases por eso. No te cases por eso. Es como un asunto que uno viene trayendo, porque para mi mamá no fue tan importante. Ella enviudó, ella estuvo casada, tuvo 3 hijos, enviudó y después conchabó a mi papá. Nunca se casaron, vivieron casi 50 años juntos. Nosotros fuimos 3. Y yo la verdad no tenía en mente la palabra matrimonio hasta que el marido, que es más formal que yo, dijo, vamos a casarnos y hacer las cosas ya bien, como se debe. Pero mi mamá también traía el ejemplo de que mi abuela, cuando enviuda también muy joven, no se casa, no se vuelve a casar. Ella dice, yo tengo 5 hijos. Bueno, cuando mi abuelo murió, mi tío, el menor, que acaba de fallecer, creo que todavía no nacía, le faltaba un mes, o tenía un mes de nacido, o le faltaba un mes para nacer. Entonces ella dice, yo no me vuelvo a casar. Y hace mano de las hijas más grandes, que era mi mamá. Sí. Mi mamá y mi tía. Entonces, cada una de las dos vio la vida que les dio mi abuela desde su perspectiva personal, de lo que porque les tocó vivir lo mismo. Pero, por ejemplo, mi mamá se sometía mucho a la literatura y se iba. O sea, viajaba en otros mundos, hacia otros lugares y hacia otras cosas. Y mi tía era menos asidua. Entonces, como que ella resentía más la vida difícil que llevaban. No tenía como este lugar. Sí, no tenía como ese lugar al que mi mamá se escapaba. Y mi mamá sí tuvo como como que eso le ayudó mucho y como usando el mismo término que tú, fue muy resiliente. O sea, mi mamá cuando queda viuda pone su abarrote, pero mi mamá antes de eso, para ayudar a mi abuela, trabajó en cuanta cosa pudo. Ellos echamos carro porque pues en aquella época no había camión urbano ni nada de esas cosas, y se iba trabajando a pie, se iba a trabajar a pie, y chises piernotas que tiene hermosas. Le digo, es lo único que quisiera que me hubieras heredado, este pinche genio de la fregada que tengo. No, hombre, es que si pudiéramos escoger, creo que no escogeríamos lo que nos tocó. Sí. Pero bueno, es como esa parte del pasado que nos llegó, como dijiste, como bien lo mencionaste, mal que bien la genética se va quedando y se va heredando. Sí, mi mamá siempre dice, no lo hurtas. No, lo heredas. Exacto. Lo que se hereda no se hurta. Sí. Desde la forma de ser, el carácter, y a veces es como a la tía que dices, ay, ¿por qué siempre me comparan con ella? Pues es que estás igualita, mijita, o sea, y pues ni cómo negar la cruz de tu parroquia, o sea, literal, esas cosas se pasan. Y ella sacó una foto hace poco, alguien le regaló una foto de un tío o bisabuelo, no sé, y lo ves y es mi hermano. Hace cuenta que estás viendo a mi hermano. Güey, ¿en qué momento pasó esto? Sí, ¿Cuántos siglos hace que viviste esto? A mí me gusta mucho ver un programa que se llama Finding Your Roots, de un doctor que se dedica a estudiar la genealogía de los famosos y los invita y les cuenta la historia, y está bien padre como ellos de repente hacen el clic con partes de su historia familiar que dices, híjole, qué fuerte, ¿no?
y luego de pronto sí les enseña fotografías así de algún ancestro y se quedan de mi papá, mi mamá o mi hermano, porque pues es genética, o sea. Sí, es genética. Yo una vez llegó una persona a la que nunca había visto en la vida. Yo nunca lo había visto en la vida, era un señor, era un agricultor, era hermano de mi jefa. Entonces vinieron a la oficina por algo, con un asunto relacionado con ella, y por alguna razón me crucé yo en ese momento, en su camino. Y entonces el muchacho, el señor, se queda viéndome. Esa era esa hermana de David. Y lo volteó a ver así. Sí, claro, soy hermana de David. Pero no digo nada porque quiero que él me dé más información a qué David se refiere. Entonces me le quedó viendo así extrañada y dice, de David, el que trabaja en el empaque en la Yori. Y le digo, sí, es mi hermano. Es que se parecen un montón. Y yo así, yo no me veo parecida a mi hermano en ninguna parte, pero el tipo nunca en la vida me había visto. Ni sabía que la hermana de David trabajaba ahí. Qué fuerte. Sí, a veces entre hermanos es muy curioso porque nosotros somos 3 y siempre nos dicen que mi hermano y yo somos los que más nos parecemos. A Gaby siempre le decimos que es la adopta. Nada más porque salió tantito más pintita. Digo, la verdad es que mi hermano y yo somos bien rositas y ella es blanca, ¿no? O sea, es blanquilla, pero como está un pelín más pálida, le decimos que es la adoptada, ¿no? Pero hay gente que nos ve juntas y dice, claro, son hermanas. Y yo jamás, o sea, yo no puedo, no veo el parecido entre mi hermana y yo. Y hay gente que dice, es que se parecen demasiado. O es que te pareces un chorro a tu mamá, y yo, no, o sea, yo siento que no, una tía y yo somos muy parecidas. Y la familia de mi abuelo paterno sí es muy como de mi tipo. Pero sí hay gente que ve cosas que nosotros no vemos. Yo, por ejemplo, hay mucha gente que dice que Ana Paula se parece mucho a mi mamá. Es que está igualita que tu mamá. Y yo la veo igualita que mi marido y digo, se me hace que andan errados porque lo único que sacó de mi mamá son los ojazos, porque mi mamá es de ojos muy grandes, ¿no? Como Ana Paula. Pero yo creo que están equivocados. No, es que mírale, los rasgos son igualitos a tu mamá. Y yo sí. Sí, hay gente que sí ve cosas que uno no ve. El pinche genio sí lo tiene igualito. Ese sí. Ese y a su papá. Es una revoltura entre mi mamá y su papá. Y me sacan de quicio. Y tú tan buena. Yo tan buena que soy. Tan sufrida. Yo vengo del lado de mi papá. Debe ser. Pero bueno, está muy buena y muy interesante la conversación. Yo creo que tendríamos que volver a reunirnos por aquí en otro momento. Por favor. A seguir con el chismecito familiar. El chismecito familiar ese no se acaba. No, y porque es bastante interesante cuando uno se empieza a investigar a sí mismo y hacia atrás. Y ahí encuentro obviamente hay muchas cosas muy duras que uno no va a mencionar porque son muy personales, no de uno, sí, sino de un tercero que además está vivo, ¿no? Sí, es muy, muy, muy importante tener esa delicadeza y ese respeto por la familia que todavía está viva, incluso cuando estás hablando de un familiar que ya no está. Pero que todavía puede sigue tocar en la memoria. Fibras muy sensibles de la familia. Sí, o sea, todo es importante y cada quien tiene que vivir sus procesos, pero sí es bien importante como tener mucha prudencia. Y mira que lo estoy diciendo yo, que no me caracterizo por eso. Pero sí es muy importante como ser muy puntual en cómo y a quién compartir la información. Sí. Sí, porque hay información en realidad que no te esperas encontrar. Sí. Y de repente te das cuenta y ya la compartiste y dijiste, ya metí las patas. Sí, en el calor de la investigación, de la emoción de lo que vas encontrando. Sí. Sí.
tienes razón. Pues bueno, entonces nos veremos por aquí adelante, ojalá más adelante. Ojalá ya Casa Raíz se establezca, porque muchos sí necesitamos saber cosas de nuestro pasado por muchas situaciones y muchas circunstancias. A mí en algún momento me interesó mucho, por ejemplo, investigar las actas de defunción para saber de qué murieron. ¿De qué murieron? Para saber de qué voy a morir, de qué puedo morir. Yo creo que voy a morir estampada en Fundadores, la neta, porque manejo como loca histérica. Un tío, hermano de mi abuelo, murió de un balazo y eso nadie lo sabía hasta que yo lo leí en el acta de defunción. Y mi abuelo fue testigo. O sea, me apareció porque mi abuelo fue el testigo y entonces aparece el nombre del abuelo ahí. Fue testigo, fue el que fue a dar, a levantar el acta, ¿no? Entonces, pues son cuestiones, ¿no?, de vida. Hay un tío que murieron, tuvo muchas esposas. Bueno, no son esposas, tuvo muchas mujeres. Y ahorita que me decías que en tu familia había un tío que en unas cosas era artesano y en otros lugares era otra cosa y así. Él también registró a sus hijos con cada señora que tuvo. Como que se iba a vivir a un pueblo diferente y hacía un oficio diferente. Y entonces en unas actas aparece como jornalero, en otras actas aparece como minero, en otros lugares aparece como artesano, en otros, o sea, en chambitas. En chambitas. Pero cuando lees cuando vas sacando su historia con su esposa legítima y te das cuenta que tuvo 4 hijos y de los 4, 3 se le murieron antes de los 12 años de edad, vas entendiendo también ciertos sentimientos o te va dando sentidos. Sí, ¿Por qué? Entiendes, vas entendiendo, ¿no?, por qué fue haciendo las cosas así. O sea, también debe haber sufrido mucho el perder 3 hijos, sí, claro, tan pequeños, ¿no? Aunque era una cosa que era común, realmente no, pues por eso luego estas fotografías post-mortem de los hijos bebecitos y así, aunque era algo común, pues, o sea, es imposible no apegarte. O sea, por lo menos como mamá lo tuviste 9 meses ahí, ¿no? O sea. Y como papá, pues lo esperabas, ¿no? Y sobre todo, pues ya viene y es el primero, y luego, bueno, ya no fue el primero, pero ahora sí viene el primero. Y vas entendiendo lo apasionados que somos como seres humanos. O al ser humano en especial, ¿no? Más allá del ser racional. Somos viscerales, pasionales. Somos diferentes en muchos sentidos. Sí. Entonces es cuando yo le digo a mi madre, tú también tienes guardadito lo tuyo por el otro lado de la familia. No. Entonces es cuando se enoja y dice, ya deberías de agarrar tus cosas y regresarte a Saltillo. Y es cuando ya me regreso de Guasave. Es cuando ya me corren de mi casa. El otro día mi sobrino me tuvo que defender y decirle, ya abuela, va a venir mi tía. No la vas a correr, la vez pasada casi la corriste. No seas así de grosera. Metiendo hasta la cocina. Pero bueno, es que hay cosas que ella no quería que se supieran. Y yo lo descubrí. Yo lo encontré sin querer, queriendo. Y le entiendo su molestia, porque es un pasado que ella quería tener guardado. Ella prefería tener guardado, ¿no? Y enfrentarse a que alguien de la familia lo sepa debe ser como, ¿por qué lo sacas si yo lo tengo reservado? Sí. Pero bueno, entonces nos despedimos, pero vamos a volver. Por favor, mándenos sus comentarios si quieren que hablemos de alguna cuestión en específico. Lo podemos hacer con muchísimo gusto. Recuerden que salimos todos los martes a las 5 de la tarde.
y que podemos dar respuesta a muchas de sus preguntas o enredarlos más. Cualquiera de las dos. Lo que suceda primero. Lo que suceda primero. Nos vemos pronto y que tengan buena tarde.